Buena cola aquí Invasor. Estas imágenes se repiten en todo el país. Y antes de que los usurpadores salgan a decir que son por culpa de las sanciones, aquí te vamos a mostrar las verdaderas razones de la escasez de gasolina en el país. Que quieren quitarnos el petróleo. Ni nadie nos va a trancar el petróleo. Quitarle el petróleo a Venezuela. Detrás del mismo discurso trillado de defender el petróleo venezolano del imperio, están los venezolanos metidos en una cola en cualquier estado del país intentando poner gasolina a sus carros. Horas en la cola y antes de llegar, miren, se nos acabó la gasolina. Una locura total. Y nada de esto es nuevo. Ahora que la situación tiende a agravarse, es necesario explicar que la escasez de gasolina no es culpa de las sanciones. La escasez de combustible es consecuencia directa de la destrucción de la industria petrolera. La poca producción diaria que tenemos es enviada para exportación, sacrificando así la refinación de gasolina en el país. A esto habría que sumarle que el sistema refinador venezolano hoy produce menos del 10% de su capacidad instalada. El deterioro de la infraestructura, a la que se suma ahora la falta de electricidad, también han sentenciado de muerte a la producción de gasolina en el país. Y esto no es culpa de las sanciones. Tanto es así que desde hace años Venezuela ya estaba importando gasolina para cubrir la demanda interna y surtir las 1.765 estaciones de servicio que hay en el país. ¿Tiene esto algo que ver con las sanciones? Absolutamente nada. Por eso, hagamos que la verdad triunfe. La escasez de gasolina en el país no es por las sanciones. Así estamos comenzando nuestro recuento de las últimas 24 horas. Vamos primero un resumen de la historia de estas 24 horas, cómo serán recordados y luego el análisis de algunas de las noticias más importantes. Vamos además a tener una conversación bien interesante con el doctor José Cisneros sobre los adulantes, hablando de una grabación de un adulante mayor llamado Ovidio Delgado Ramírez. Luego tenemos cuáles son las noticias, 4 noticias más destacadas internacionalmente de las últimas horas según la prensa internacional. Tenemos a Pablo Aure aclarando una vez más que la tiranía no sale con votos, ningún tirano sale con votos, pero también hay gente que dice que hay que llenar primero una serie de pasos, aunque se tarde más y la gente sufra y muera. Por otro lado, Damaso Jiménez nos va a hablar de la matanza de estudiantes en Florida. Alfredo Churión con el Top One en literatura, en taquilla cinematográfica y en discos, cómo comienza la semana. Y tenemos también a Simón Díaz con esa belleza que es La tonada del cabestrero. Bueno, la historia es la siguiente. Guaidó aseguró que el régimen reabrió la frontera con Colombia por la presión ciudadana. La presión ciudadana es fundamental. Eso es fundamental, por cierto. En Colombia, Angelina Jolie pidió por los 20.000 niños apátridas de migrantes venezolanos. La extravagante boda de la hija de Diosdado Cabello que costó $16 millones. Hay quien niega de esa boda, pero empresas de agencias serias de noticias hablan de esa boda. Por otro lado, el régimen anunció que cerrará todos los consulados de Venezuela en Canadá. Hay miles en Haití que protestan por la corrupción de Petrocaribe y exigen renuncia del presidente. Venezuela venció por goleada a Estados Unidos. Salomón Rondón se convirtió en el máximo goleador histórico de su equipo con 24 goles, señores, con lo que dejó atrás al mismísimo zurdo Juan Arango con 23 dianas y demostró que sigue con buen ritmo para la Copa América. Por otro lado, David Sosa es el nuevo presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, como siempre, gente que apoya la democracia porque las universidades venezolanas jamás estuvieron ni con Chávez ni con la extrema izquierda. En La Vega han asesinado a 128 personas en lo que va de año, 128 solo en La Vega. Por otro lado, en otro titular leemos que Venezuela supera a Colombia en cifras de asesinatos de niños. Es otro récord de la revolución bolivariana. Así estamos iniciando, señores, este programa o este espacio de 24 horas por YouTube Bravo 24, voz de la democracia y de la libertad. Gracias a la gente que nos ayuda a hacer este programa, como es el caso de Ángela Sago. Les recuerdo su más reciente trabajo En nombre de los pobres los multiplican. De Bernardo Jurado, La fragancia de la rebelión. De Carlos Rangel, La Venezuela imposible. Y de Aptitud Dance Word.
Ellos hacen posible también 24 horas por YouTube, Bravo 24, repito, Voz de la Libertad y de la Democracia. Les saluda Napoleón Bravo, mi Twitter es @Napoleón Bravo. Y el Instagram también. Les recomiendo mi página, la gente que le gusta todo lo que es la cultura pop, desde las noticias, los deportes, las taquillas cinematográficas y la música naturalmente, en mi página www.lomejordenuestravida.com, todo pegado, www.lomejordenuestravida.com. Por ejemplo, hoy domingo y mañana lunes, porque estamos grabando el programa que se va a escuchar en las próximas horas, a última hora del domingo, pues ustedes pueden escuchar Gente en Ambiente. Por otro lado, la producción general de quien les habla, Napoleón Bravo. Bueno, ahora vamos a hablar, señores, de los adulantes. Hablaremos de los adulantes conocidos popularmente como los jalabolas. Habla Ovidio Delgado Ramírez, militar de las chapitas en el pecho. Mi comandante presidente, desde la Sultana del Guarapiche, la ciudad distinta, Maturín, el corazón del estado Monaga en el oriente venezolano, reunidos en perfecta unión cívico-militar, conmemorando los 75 meses de la siembra de nuestro eterno y supremo comandante de la Revolución Bolivariana, nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Hoy reafirmamos nuestra lealtad, nuestra solidaridad y nuestro apoyo irrestricto e incondicional a usted como comandante en jefe y presidente constitucional, electo por la mayoría de nuestro pueblo venezolano, porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Y desde acá, desde el fuerte Paramaconi, con ese grito de Ana Karina Rote, Auricón Paparote, de nuestros originarios aborígenes autóctonos, le vamos a mandar de nuestra inspiración para que usted tenga fuerza y fortaleza y siga guiándonos como conductor de victoria por el sendero de la paz, del amor y de la libertad. ¡Con el piso! ¡Con el piso! ¡Con el piso! ¡Con el piso! ¡Con la piedra! ¡Con la piedra! ¡Con la piedra! ¡Con la piedra! ¡Con el pecho! ¡Con el pecho! ¡Con el pecho! ¡Con el pecho! ¡Con la palma! ¡Con la palma! ¡Con la palma! ¡Con la palma! ¡El brazo por el aire! ¡El brazo por el aire! ¡Como el sol en alto vuelo! ¡Como el sol en alto vuelo! ¡Quiero ser un buen soldado! ¡Quiero ser un buen soldado! ¡Con el arma del cielo! ¡Con el arma del cielo! ¡Con el admiración! ¡Y a mi patria Venezuela! ¡Y a mi patria Venezuela! ¡Con orgullo y gran valor! ¡Con orgullo y gran valor! ¡La fuerza que tiene! ¡El comandante presidente! ¡Glorioso pueblo del estado Monaga! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva el presidente Maduro! ¡Que viva! ¡Que viva mi capitán Yolauca! Tengo en línea al doctor José Cisneros para que hablemos justamente de la adulancia, que en el lenguaje venezolano se llama jalabola. Un buen ejemplo es este Ovidio Delgado Ramírez, pero no es el único, ni mucho menos. Yo quisiera conocer, no en el caso de este señor que no sé quién es, debe ser un militar de Chapita, sino en líneas generales, ¿cómo son los adulantes? Es decir, ¿qué hacen? ¿Cómo piensan? ¿Qué es un adulante, doctor Cisneros? Bueno, chicos, yo te voy a decir mis impresiones. Yo diría que hay dos tipos de adulantes. El adulante crónico es aquella persona que desde pequeño descubre que para lograr las cosas en su vida, él tiene que necesariamente adular, es decir, jalar bola. Él O sea, un hombre inseguro, para es empezar. una persona insegura o que descubre tempranamente que si él le dice a la gente lo que la gente quiere escuchar, en particular a las figuras de liderazgo, él consigue lo que se propone. Ese, digamos, que desarrolla una mentalidad, una personalidad adulante. El otro es el adulante ocasional o producto de una circunstancia, que es la persona que nunca ha adulado a nadie, pero es expuesto por una situación de terror, de miedo, de peligro, a tener que adular a alguien, bien sea para defender su vida, bien sea para salir de una situación crítica, etc. En este caso, yo me inclinaría a pensar que todas estas personas
En el caso de la situación política venezolana hay de los dos. Hay aquellas personas que se han abierto paso a través de los esquemas de jerarquía militar, adulando a sus comandantes, adulando a sus superiores, y hay aquellos que están adulando ahora porque tienen miedo, porque les preocupa que haya represalias contra su familia, etcétera. Entonces se ven en la necesidad de sumarse a la campaña de adulación. Okay. Pero en líneas generales, el adulante tiene una pasión desmedida de la persona a la persona que adula. Es una pasión, por ejemplo, hacia ellos. A eso vamos. El problema es que aquí la adulación no es una adulación pragmática, producto de una circunstancia de querer lograr un avance, una promoción en el trabajo o un rango nuevo. Lo que está pasando en Venezuela es un culto a la personalidad. Se ha desarrollado una mentalidad de culto producto de la propaganda que se ha hecho tras más de 20 años, donde se le ha tergiversado a las Fuerzas Armadas su lealtad a la Constitución y al sistema democrático, y se les ha cambiado por un culto a la personalidad, en este caso de Hugo Chávez, y por extensión a la situación de Maduro. Entonces pero ya que mencionaste a Hugo Chávez, Hugo Chávez era un adulante, pero era un adulante como buen estafador. El estafador tiene que ser adulante, caer simpático, porque si no cae simpático, pues no va a conseguir de la persona que está adulante, que quiere sacarle, en el caso de Hugo Chávez, programas de radio, de televisión, apoyos de gente conocida o de gente importante, conseguir el dinero de gente que lo tiene, etcétera, etcétera. Esos son los estafadores, que adulan, ¿no? Pero para conseguir una cosa concreta. Pero hay gente que adula por adular. O sea, o todos los adulantes lo hacen para conseguir algo concreto. No, la gente que tiene un culto a la personalidad del caudillo adula por la concepción de que esa persona tiene poderes místicos, poderes especiales, está más cercana a Dios. Eso todo se hace a través del proceso de propaganda, de desnaturalización y de creación de una figura casi mítica. Y las personas adulan. Por ejemplo, la gente que adulaba a Hitler, la gente que seguía con fervor el nazismo, y la gente que no era por necesariamente ganar una posición pragmática para ellos, es que estaban envueltos en un culto, como los cultos a las religiones, como los cultos a las personas y a los dioses. Es lo mismo. La persona desarrolla una suerte de devoción, de pasión, que lo hace en un momento dado decir una cantidad de cosas y centrar una inmensa cantidad de fe en las capacidades casi metafísicas de la persona que está adulando. Es así, doctor Cisneros, ¿por qué al cabo del tiempo el principal traidor al adulado es el adulante? ¿Por qué dentro de los adulantes hay tanto traidor a esos que han adulado? Bueno, fíjate que ahí entonces, por eso es que tuve que hacer la diferencia entre el traidor, la persona que adula psicopáticamente, que tiene una enfermedad mental que lo hace de una forma maquiavélica, adular para conseguir una meta específica, al adulante que adula simplemente por el factor de culto, la rendición al culto. Por ejemplo, yo creo que la mayoría de los seguidores de Chávez, que lo han transformado en casi una figura, en una deidad, son adulantes que no realmente tienen un propósito especial de traicionar a nadie. El que traiciona es el maquiavélico, el que tiene un plan, el que tiene un propósito de lograr una posición de poder y sabe que para lograrla tiene que acercarse al poder, y para acercarse al poder tiene que adular. Esa es la razón por la cual muchos de estos grandes traidores han sido grandes adulantes. Pero ese es un adulante con un plan, con una meta, con la meta de acabar con la persona que están adulando. Ese no lo puedes confundir con la persona que adula a alguien porque tiene una profunda devoción por esa persona. Pero es que en la historia nos dice que los grandes traidores han sido los grandes adulantes. Por eso, porque, bueno, pero no han sido los únicos, pues, digamos. Claro. Entonces, por eso te estoy diciendo, los adulantes que traicionan son aquellos que tienen un plan, que tienen un propósito específico de lograr acercarse al poder, confundir a la persona que quieren traicionar y en el momento más oportuno traicionarlo. Eso lo describió Maquiavelo en su libro, y eso ha sido a través de la historia
el estándar de eso. Por eso es que muchos grandes líderes o personas de poder le tienen mucha perspicacia, mucha sorpresa a aquellas personas que viven adulándolos, porque saben que tarde o temprano esa adulación tiene como propósito descabezarlos en el momento más oportuno. A menos que el adulado sea tan mediocre como el adulador, vamos a estar claros, y entonces cree que realmente todo lo que se le está diciendo, él se lo merece. Pero no hay un tipo de adulante que es que necesita un padre, ¿no? O que es un tipo de closet y necesita a un macho. Bueno, ese es el culto, ese es el culto, y eso se conduce, se crea. Lo doloroso de este video que tú me acabas de enseñar es que refleja el hecho de que las Fuerzas Armadas han dejado de ser unas instituciones que sirven un propósito de Estado, defender la nación y la Constitución y las leyes, para pasar a ser un culto igualito que el culto a cualquier religión o cualquier proyecto político. Pero un momento, no todos los militares son Ovidio Delgado Ramírez. Hay militares serios. Pero estoy seguro que ahorita, y yo lo veo los militares tienen un tremendo problema también, que es la disciplina militar. A diferencia del mundo civil, donde una persona en un partido político que disienta del líder del partido puede perfectamente levantar su mano en una sesión del partido y desautorizar al líder y decirle que no está de acuerdo con él, en la disciplina militar eso te puede costar calabozo o la muerte, porque se toma como una deslealtad. Pero lo que pasa es que casi todos estos líderes autócratas, dictatoriales, en algunos casos fascistas, tienden a buscarse individuos que los adulen, porque como tú dijiste, el liderazgo mediocre se alimenta de esa miel que le da todos los días, que le digan que él es el líder más perfecto, que él es el líder supremo, que nadie piensa como él. Bueno, lo que este señor está diciendo, tanto de Hugo Rafael Chávez como de Maduro, pues, que son personas... Pero este señor se lo cree. Este Ovidio Delgado Ramírez, cuando está jalando bola y está diciendo todas esas cosas que está diciendo, él cree de verdad en el fondo que eso que está diciendo es la verdad o eso es algo temporal. Mira, es complejo el análisis que me pides que haga. Por lo que yo escuché, hay una gran pasión desmedida en la narrativa y en la calidad de su pronunciamiento que hace hacer pensar que el hombre realmente siente una pasión inconmensurable por lo que está diciendo, ¿no? Pero como se trata de un militar, habría también que pensar entonces, si esto fuera una persona civil que no tuviera, digamos, mayor trascendencia en los cuadros de política y de seguridad del país, tú podrías decir, no, ese es un fanático de ellos, ¿no? Y por lo tanto es un adulante porque en plena calle se puso a hablar de eso. Pero en este caso, por la naturaleza de la persona que lo está diciendo, yo pensaría que esto es una persona que tiene un propósito o que ha sido mandado, ha sido presionado para decir eso en esa forma, para lograr captar pues esa emoción que él pareciera haber inducido en esa tropa que lo está escuchando. Sí. Ahora, ¿por qué hay tanto? Fíjate, yo este tipo de adulantes solamente lo he visto, en mi caso personal lo he visto solamente con dictadores, que adulan a dictadores, ya sean dictadores muertos como Marcos Pérez Jiménez, hay más de un adulante, así como hay gente seria. No me estoy metiendo con Marcos Pérez Jiménez, estoy metiéndome con los adulantes que viven y entonces insultan a todo el mundo, ¿no? Por cuando creen que no es fanático de, por ejemplo, en el caso de Pérez Jiménez. Pero también hay adulantes de dirigentes políticos. Yo tengo un gran amigo, ¿no? Que es una bellísima persona, pero que adula desesperadamente a Capriles y odia, ¿no? E insulta a los otros dirigentes de la oposición. El enemigo de él, que supuestamente es el enemigo de Capriles, ¿no? No es Maduro, ni Diosdado, ni ninguna de esas cuerdas de narcodelincuentes, sino es los otros líderes de la oposición. ¿Qué forma de razonar es esa? Yo no la entiendo. Bueno, mira, la adulación no es propiedad nada más de los cuadros militares, políticos o incluso hasta religiosos. Se da en todas partes, en las corporaciones también. Pero sobre todo, perdona, se da, es verdad, en el capitalismo con algunos jefes y algunos empleados. Pero en el comunismo, en el socialismo, en esas dictaduras,
tú no puedes ascender si no eres un adulante. Eso es correcto. Y eso es lo que hace, y no solamente eso, sino que el castigo de no adular, porque ¿qué es lo que te puede pasar en una organización normal? A lo mejor tú verás que el compañero tuyo que adula lo promueve más rápido que a ti, pero a ti no te pasa nada. En el caso de esos regímenes autoritarios comunistas, te puede costar la vida no adular. Fíjate el caso de Corea del Norte. En Corea del Norte, que se queda dormido en el discurso del líder máximo, le puede costar la vida, ¿no? Y en el caso del capitalismo, si hay algún jefe que es adulante y que le encanta ser adulado y asciende a alguien por adulante, ¿no? Y ese alguien no funciona para la empresa, no lo votan de todas formas o lo destituyen. Eso es correcto. A menos que sea el dueño de la compañía y sea su hijo o sea su yerno, ¿no? Claro que eso también pasa. Hay más de un hijo que acabó con la empresa del padre. Pero también yo conozco a uno que engrandeció al padre y no era adulante, por cierto. Y tú también lo conoces porque es muy conocido. Y la gente le tiene envidia. Sí, yo sé. Entonces, bueno, eso es lo que te puedo decir. Hay adulantes patológicos, hay adulantes situacionales. Esas son las dos cosas, las dos diferencias que yo hago. El adulante crónico, sistémico, psicopático, es una persona que tiene una tendencia natural a eso. El situacional depende de las situaciones y de las circunstancias, ¿no? Bueno, gracias, doctor Cisneros. Vamos a ti, Napoleón, esta conversa. Y mira, antes de que termines, yo quiero decir que tú eres el más grande periodista que Venezuela jamás haya tenido, un extraordinario entrevistador, el líder supremo de la oposición, y tú eres mi candidato presidencial para liderar no solamente Venezuela, sino toda Latinoamérica. Yo sé que es echando broma, pero tú sabes que cuando, a mí me pasa una cosa, cuando un amigo llega al poder, ¿no? Nosotros dejamos de reunirnos con esa persona. Es algo al revés de la mayoría de la gente. Y cuando alguien empieza a decirte, porque si tú eres no sé qué, no sé cuánto, digo, ay no, cámbiame el tema. Porque aparte de tímido, me molesta ese tipo de cosas. Yeah. O sea que ni como chiste te lo acepto. Bueno, gracias, doctor Cisneros, por esta adulación, esta pequeña adulación de esta tarde. No, por esta conversación para entender un poco más a ciertos elementos, a ciertos individuos. Ahora nos vamos a las noticias internacionales, o qué dice la noticia internacional en las últimas 24 horas. Aquí tenemos, por ejemplo, la agencia Reuters, que dice lo siguiente: Angelina Jolie pide apoyo internacional para los niños venezolanos. Jolie habló desde Colombia, donde se encuentra de visita como enviada especial por las Naciones Unidas y donde se reunió con el presidente colombiano Iván Duque y con refugiados venezolanos. Jolie instó a la comunidad internacional a brindar más apoyo a los 3 países sudamericanos con la mayor cantidad de migrantes venezolanos, que son Colombia, Perú y Ecuador. Y dijo que 20.000 niños venezolanos corren el riesgo de no poder adquirir los derechos básicos de ciudadanía a menos que los países les den un estatus especial de inmigración. Ahora saltamos al New York Times. Al Wall Street Journal. Vamos a saltar al Wall Street Journal, que dice lo siguiente: México evita las tarifas por ahora, pero la amenaza persiste. El acuerdo alcanzado por los Estados Unidos y México para evitar que los Estados Unidos impongan aranceles reafirma los compromisos de ambos países con las medidas existentes sobre la inmigración, pero permitirá a Washington mantener la presión sobre México. Y ahora sí, nos vamos al New York Times, cuyo titular más destacado es el siguiente: líderes de la economía mundial advierten sobre las consecuencias de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Luego de retirar la amenaza contra México, el gobierno de Donald Trump no muestra ninguna inclinación de retroceder en su disputa con Beijing. Esto es gracias a Aptitude Dancewear en el centro comercial Magnolia Shops en Coral Spring. Muchísimas gracias. Y para completar entonces la información, ay, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no se ve clarito? No se ve clarito el nombre de, ¿cómo se llama? De CNN. Bueno, entonces pongamos con esta cámara, ¿verdad? Vámonos con esta cámara.
¿Qué les estaba diciendo? Que vamos a ver qué es lo que dice CNN en español. CNN en este momento está diciendo lo siguiente: Trump no descarta volver a amenazar con aranceles a México, sin embargo dijo que ahora sí confía, sobre todo tras hablar con López Obrador, en que México será cooperativo. Por su parte, NTN 24 destaca en este momento, exigen la renuncia del presidente de Haití por malversación de fondos patrocinada por Venezuela. Cualquier cosa, señores. Hasta en este extremo hemos llegado. Tenemos ahora el Nacional. El Nacional en este momento destaca lo siguiente: Venezuela venció por goleada a Estados Unidos, mientras que La Patilla en este momento destaca que a pesar del sol, escombros y hasta contenedores, los venezolanos siguen cruzando el puente Simón Bolívar. Son los titulares en este momento más destacados por la prensa que persigue el narcorrégimen. Vamos a ver, tiene la palabra el profesor Pablo Aure. Vamos a ver, profesor. Razón tenía el rector magnífico de la Universidad de Salamanca cuando dijo: la gente solo se convence de aquello de lo que quiera convencerse, no de otra cosa. Así que don Miguel de Unamuno tenía mucha razón y hoy se hace presente. Así nosotros nos empeñemos en decir que dictadura o tiranía no sale electoralmente, que estamos frente a una organización criminal, que los criminales no se van a someter al escrutinio popular, que estos tipos no van a salir por elecciones. Ustedes se imaginan a Nicolás Maduro o a alguien de su entorno entregándole o poniéndole la banda presidencial a alguien del sector democrático. Por Dios. Por eso que tenemos que seguir con esta cantaleta, decirle a la gente: ¡ey! Olvídense del diálogo, olvídense de las negociaciones con estos malandros. Y aquellos que dicen constantemente o me critican porque dicen: hey, no critiques tanto a Guaidó, que está haciendo las cosas muy bien, criticas a Nicolás Maduro. Yo le digo: mire, nuestro enfoque es contra Nicolás Maduro y contra todo lo que él representa. Una cosa es que reconozcamos a Juan Guaidó como presidente de la República de acuerdo al artículo 233 de la Constitución, y otra muy distinta es que apoyemos a Juan Guaidó en sus políticas suaves frente a este régimen. Ya basta de esas boberías de que el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Aquí hay que hablar es derrocamiento de la tiranía y reinstitucionalización del país. Ese derrocamiento de la tiranía no se va a dar vía electoral. Y usted, presidente Guaidó, déjese de estar haciendo campaña electoral, que usted no es candidato para nada, usted es el presidente de la República. Vamos a preocuparnos porque usted, como presidente también de la Asamblea Nacional, incluya para este martes que viene en la sesión de la Asamblea Nacional la segunda discusión para incorporar a Venezuela en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, una herramienta fundamental para tener esa coalición militar, para tener esa fuerza armada que no tenemos acá en Venezuela, porque la que existe no le obedece a usted, señor presidente, le obedece es al cartel que está dominando Venezuela. Así que no pierdan el tiempo diciendo critiquen a Maduro y no a Juan Guaidó. No, yo digo las cosas como las veo, como las observo. Así que el martes, señores diputados, es con ustedes. Si no incluyen a Venezuela, o mejor dicho, en la discusión para incluir a Venezuela en el TIAR, ustedes lo que están es cohabitando con el régimen, dándole larga a esto, corriendo la arruga para seguir satisfaciendo sus intereses particularísimos y no los colectivos. Apretado abrazo para todos. Bueno, es el comentario del profesor Pablo Aure. Vámonos ahora a Florida Central. Vamos a ver qué nos dice Damaso Jiménez. Adelante, Damaso. Tenemos problemas con el comentario de Damaso Jiménez, lamentablemente, porque lo mandó grabado y era realmente interesante. Vamos entonces ahora a conocer los Top One en literatura, en taquilla cinematográfica y en música, con desde algún lugar, que sé yo de dónde, porque todos los fines de semana y los lunes nos habla desde diferentes ciudades norteamericanas. Vamos a ver qué nos dice Alfredo Churión. Alfredo.
Saludos amigos, soy Alfredo Churrión desde Kentucky para, como de costumbre, comentar algo del mundo del entretenimiento. En taquilla cinematográfica, el biopic, la biografía de Elton John, Rocketman, entra al tercer lugar de la semana en recaudación. Una convincente actuación del actor británico Taron Egerton en el papel de Sir Elton John, altamente recomendable. En el segundo lugar, otra de estas películas de monstruos, Godzilla, el rey de los monstruos, es la tercera de una secuela acerca de este personaje. Y en el primer lugar, Aladdin 2019. Avengers 3 baja al puesto número 7 u 8 creo, pero está a punto de llegar a Avatar, de superar a Avatar como la película más taquillera de la historia. Solamente le faltan 70 millones de dólares. Podría pedir un préstamo a los corruptos de Venezuela, que para ellos eso no es nada. En libros, el número 3, Before We Were Yours, antes de que fuéramos tuyos, de Elisa Wingate, es el número 3, una interesante historia de un abogado de Tennessee que cuestiona los procedimientos usados en un orfanato. En el puesto número 2, Queen Bee, abeja reina, de Dorothea Benson Frank. Y en el puesto número 1, todavía, por The Crow That Sings, donde canta el cangrejo de río, de Delia Owens, con 38 semanas, alrededor de 27 en el número 1 y con 1,5 millones de ejemplares vendidos. En música, la cartelera la dominan solamente jóvenes. El puesto número 3 es para el rapero Khalid, una canción bien melódica, bien bonita. Khalid tiene 21 años. En el puesto número 2, Chico Malo, con la cantautora Billie Eilish, solamente con 17 años. En el puesto número 1, otra vez, no, siempre se me olvida el nombre de este señor, se llama en la vida real Montana Lamar Hill, pero es conocido como Lil Nas X, y con el cantante country Billy Joe Royal, Billy Ray Cyrus, ya bastante mayorcito, porque Lil Nas X tiene solo 20 años. Vuelven a ocupar durante 9 semanas consecutivas, el lugar número 1 de la cartelera con Old Town Road. Todo por ahora, hasta la próxima, Napo. Hasta la próxima semana. Estábamos escuchando el resumen de Alfredo Churión. Y nos vamos entonces, señores, y nos vamos nada menos que con una grabación de Simón Díaz, jovencito, por cierto, y una de las más hermosas canciones que él grabó en uno de sus primeros long play, La Tonada del Cabestrero. En 24 horas seguimos con ustedes. Camino del llano viene, juntar en la soledad. Camino del llano viene, juntar en la soledad. El cabrestero cantando su copla en la madrugada. El cabrestero cantando su copla en la madrugada. Pita la vaca y el novillo se retira, como el novillo era toro. La vaca siempre lo mira, mariposa no vaya. La luna busca la sombra y no la puede encontrar. La luna busca la sombra y no la puede encontrar, porque la sombra se esconde detrás de la madrugada, porque la sombra se esconde detrás de la madrugada. No llores más,
silencia tanta amargura que toda leche da queso y toda pena se cura, nube de agua, lucería. Ya viene la mañanita cayendo sobre el palmar, ya viene la mañanita cayendo sobre el palmar, y el cabretero prosigue con su doliente cantar, y el cabretero prosigue con su doliente cantar. Ajá. Mañana cuando me vaya, ¿quién se acordará de mí? Solamente la tirará por el agua que le bebí, Lucerito, no veas.